Estás en el canal Historias de Vida Conmovedoras, las mejores historias de vida solo en nuestro canal. Se estrenan clips todos los días, suscríbete y danos likes. Esta extraña carta, Liam, había sido entregada por un mensajero de entrega rápida. No había remitente en la bolsa de plástico sellada con cinta amarilla. Por lo tanto, era imposible determinar desde dónde se había enviado. Liam, desconcertado sobre quién podría haberle enviado esta carta, giró el paquete entre sus manos y preguntó al mensajero: ¿de dónde procede? El sobre suele llevar la dirección del remitente. Se encogió de hombros. Liam dio la vuelta al sobre una y otra vez, pero no encontró nada. Aquí no hay nada escrito. Así que el remitente decidió no dar su dirección. Eso también ocurre. ¿Puede firmar aquí, en el albarán?, preguntó molesto el tipo. Tengo 3 direcciones más para entregar. Sí, por supuesto. Liam cogió el portapapeles con la hoja adjunta y un bolígrafo que le había dado el mensajero y firmó: le deseo lo mejor. El repartidor saltó al coche y se marchó. Liam abrió la verja peatonal y volvió al patio. Entró en la casa y abrió el paquete con un cuchillo. Dentro solo había una hoja de papel con el texto impreso en la impresora. Decía lo siguiente: Liam, cuando recibas esta carta, estaré muy lejos de aquí, pero debes saber que estoy vivo. He elegido mi propio camino y lo seguiré hasta el final. Probablemente nunca te vuelva a ver. Que sepas que siempre te he querido. Pero después de todo lo que ha pasado, nunca podremos volver a estar juntos. Tú lo sabes mejor que nadie. ¿No lo sabes? No intentes buscarme. Escribí esa carta para que no pensaras que era responsable de mi muerte. Porque no hubo muerte. Adiós, Liam. Trata de ser feliz. Y al final, una firma manuscrita. Mali, la que solía ser tu esposa. Liam se hundió pesadamente en el taburete y se cubrió los ojos. La sangre le palpitaba en las sienes, la cabeza le hacía ruido, las piernas le pesaban y no le obedecían. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Una broma estúpida? Pero, en nombre del cielo, ¿quién haría una broma así? Los pensamientos de Liam corrían como caballos desbocados. Después de permanecer sentado así durante unos 10 minutos, se levantó, dio una vuelta por la habitación, releyó la carta una y otra vez. Se agarró la cabeza, salió corriendo al patio, se apresuró a entrar en el granero, sacó un tocón enorme y empezó a cortar troncos de un viejo peral que habían talado recientemente para hacer leña. Al oír el ruido del hacha, la anciana madre salió de su mitad de la casa, lo miró, sacudió la cabeza y se sentó en un banco cercano. Liam luchó con la leña durante mucho tiempo, hasta que afloró toda la rabia contra el bromista idiota. Con cada golpe del hacha, veía una y otra vez la horrible imagen que había visto en esta misma habitación, donde hoy había leído una carta escrita a máquina por alguien que no sabía ni había experimentado lo que él había vivido en los últimos 6 meses. Por fin, con un golpe de su hacha en el tocón, se alejó tambaleándose. Su madre, que seguía sentada en el banco sin que nadie se diera cuenta, le dijo tímidamente: Liam, deberías comer. He hecho sopa. No me apetece. Liam murmuró y regresó a su habitación. La anciana suspiró pesadamente y lo siguió, sintió lástima por su único hijo. Cuando entró en la casa, se hundió en el suelo frente a las imágenes y comenzó a murmurar oraciones. Liam se vistió, salió de la casa, arrancó su Mazda y se alejó de la ciudad. No muy lejos, donde más allá de los límites de la ciudad, tras amplios campos, bosques y arboledas, se extendía el cementerio central de la ciudad, Liam condujo por los sinuosos caminos del cementerio sin equivocarse, detuvo el coche cerca de 2 peces jóvenes y, aplastando el barro con botas de goma, llegó a una tumba fresca sin valla y sin monumento, con una sencilla cruz de madera. Mirando con dolor y añoranza la placa atornillada al travesaño, dijo con amargura: hola, Mali. Aquí estoy para verte de nuevo. Ha llovido esta mañana y he cortado tus lirios para el invierno. Después de un pequeño silencio, Liam añadió en tono interrogante: tú no escribiste esa tonta carta, ¿verdad? Sé que no. No puedes escribir desde allí.
Suspiró pesadamente e, ignorando la suciedad, se arrodilló frente a la tumba, agachado, ocultando el rostro entre las manos, balanceándose de un lado a otro y gimiendo tristemente. Mali, Mali, mi amor. ¿Por qué has hecho eso? ¿Cómo puedo estar solo ahora, Mali? En el edificio administrativo de la oficina de rituales de la ciudad, en la entrada principal del cementerio, era un día normal de trabajo. Las chicas del departamento de contabilidad estaban sentadas ante sus ordenadores, la recepcionista Kelly revisaba algo en gruesos diarios, las recepcionistas hacían pedidos, la señora de la limpieza Wendy, tras haber limpiado todos los despachos y un pequeño pasillo desde por la mañana, estaba quitando el polvo por todas partes. Una vez cumplida esta tarea, regó las flores y se dirigió a la despensa, puso a hervir una tetera, se preparó una bolsita y quiso relajarse de su trabajo. Wendy. Desde la puerta llegó la voz anciana del guardián del cementerio, el abuelo Christopher. Wendy, repitió Christopher, acercándose a la mesa. Te oigo, te oigo. ¿Por qué gritas? La vieja señora de la limpieza, y en otro tiempo contable, era amiga desde hacía mucho tiempo del decrépito vigilante. Habían visto muchas cosas, trabajando codo con codo en el terreno del cementerio, por así decirlo. Enterraron a rojos y blancos, creyentes y ateos, viejos y jóvenes, mendigos y ricos, y a todas las demás criaturas de Dios que caminan bajo el sol hasta que les llega la hora. Ambos enterraron a sus cónyuges, Wendy al marido, Christopher a la mujer. Con los años se habían hecho amigos. Solo una cosa no podían aceptar, siendo ambos de la vieja escuela. Y de eso se trataba su conversación de hoy. ¿Sabes qué, Wendy? El marido de esa joven suicida, de la tumba en el 8º sector, sigue yendo todos los días, sigue yendo. ¿Y qué? Resopló Wendy. No es el primero ni será el último, irá y dejará de hacerlo. Dicen que su bebé ha muerto. Dijo Christopher lastimeramente, vertiendo agua hirviendo en su taza. Y no es la primera vez, suspiró Wendy. Enterré a 2 de ellos en la guerra, a mi padre, a mi hermano mayor y a 2 gemelos pequeños. Y ahora la gente es frágil e igual de propensa a precipitarse. Uf, te escupió por encima del hombro izquierdo. Que se jodan. Sí. El vigilante estuvo de acuerdo. La gente se está volviendo loca. ¿Sabes qué, Wendy? Se animó de repente. ¿De qué me he dado cuenta? ¿De qué? Dijo Wendy, soplando con fuerza sobre su té. Una señora vino a la tumba en la semana, no recuerdo la fecha, también. Dijo Wendy, con indiferencia, lo que supongo que quería decir. Bueno, ¿qué fue? Ella vino. Christopher informó largamente. Al anochecer ella ya estaba de pie durante mucho tiempo, mirando, y yo estaba recogiendo, podando arbustos. Pero ella no podía soportarlo, Wendy estaba casi enfadada. ¿Y qué? Y entonces se dio la vuelta. Concluyó solemnemente el vigilante, sin prestar atención al descontento de su interlocutor. Aquí te lo diré sin rodeos, y se quedó de piedra. ¿De qué se trata?, preguntó Wendy con cansancio. Como 2 gotas de agua. Alzó solemnemente la voz el anciano. Aquí tienes una cruz. Igual que la mujer muerta. ¿Y una hermana? Wendy bostezó. Suele pasar. No, no. El vigilante se opuso con vehemencia. La propia muerta acudió al lugar de su entierro. Los suicidas siempre van así, no pueden quedarse quietos en la tierra húmeda. Sí, es verdad, te lo digo yo, la tierra no los acepta. Bueno, es verdad, asintió Wendy, animándose un poco. No en vano no estaban enterrados en el pogost, bajo el zar. Solo fuera de la valla, fuera de la línea. Allí, proclamó el vigilante, levantando el dedo hacia arriba. Así se hace. Y ahora entierran a cualquiera en el cementerio. Suspiró. Ni idea. Ese fue el final de la conversación de los ancianos. Lo único que no sabían era que la mayor parte de su conversación fue escuchada por el marido de la suicida. Al levantarse por fin de la tumba, Liam recordó que tenía que recoger unos papeles del funeral en el edificio administrativo del cementerio.
Había pasado un mes desde el funeral y todavía no encontraba fuerzas para ir a firmarlos, para conseguir todo lo que se debía a los familiares en este luctuoso asunto. Se sacudió la suciedad y el barro de los pantalones, con las hojas caídas pegadas a ellos, y cargó de nuevo en el coche. Al entrar en el recinto, vio que ya habían empezado a almorzar y estaba a punto de marcharse, para recoger en otro momento, pero de repente, desde detrás de la puerta entreabierta de algún almacén, oyó una voz anciana y fuerte, que llamaba al número de la tumba de Mali. Involuntariamente escuchó y reconoció todo lo que Christopher, su anciano amigo, le estaba diciendo. De camino a casa, Liam se quedó pensativo. La carta de la mañana y la conversación que había escuchado habían reabierto una herida fresca en su alma, y el dolor por la pérdida de su esposa acudió a su corazón con renovado vigor. Durante el último mes, Liam había estado repitiendo 1000 veces su vida juntos, temiendo encontrar su propia culpa en lo que había sucedido, tratando de comprender si era posible evitar el monstruoso final. Pero los acontecimientos de hoy le habían hecho sentir, si no esperanza. No, por supuesto, no podía haber esperanza. Pero debía, por todos los medios, llegar al fondo del asunto, para mantener brillante el recuerdo de su amada. Para justificar en última instancia su atroz acto. Se encontraron en un día lluvioso de finales de otoño como este. El tiempo era peor, no podía ser peor. Un viento frenético doblaba las copas de los altos árboles, derramando una lluvia helada frecuente, congelándose al vuelo y formando un hielo fino y crujiente. Liam estaba de camino desde el aserradero del campo, conduciendo un coche con un remolque cargado de madera. Y ella estaba de pie en una parada de autobús, desierta a esa hora de la tarde, escasamente iluminada por una tenue farola, una caseta de plástico poco resistente al borde de la carretera que no ofrecía mucha protección contra la lluvia o el viento. Liam ni siquiera le vio la cara en ese momento, pero como era una persona amable y simpática por naturaleza, sintió lástima por la chica, que debía de estar congelándose con el tiempo de noviembre. Los autobuses de los suburbios no pasaban muy a menudo. Era fácil estar parado así durante una hora. Así que redujo la velocidad de su Mazda cerca de un andrajoso cartel con el horario de autobuses, abrió la ventanilla lateral y dijo, o más bien gritó, intentando atravesar el aullante viento. «Jovencita, ¿puedo llevarla?» «No». Ella negó con la cabeza, apretándose más la capucha. «No tenga miedo, ¿por qué no viene conmigo a la ciudad? La dejaré en la parada adecuada. Aquí te vas a congelar». El autobús salió hace unos 10 minutos, el próximo no llegará pronto. «Esperaré». «¿Por qué no esperas?» «Entonces esperaré a que venga otro a recogeros a los dos. Todavía tengo espacio atrás. Estoy de camino a casa desde el aserradero, sin suerte». Condujo un poco más lejos y se paró en el bordillo, encendiendo las luces. Al cabo de unos 3 minutos, llamaron a la ventanilla delantera. La chica, congelada con las manos azules, entró. «Voy cuesta abajo». «¿Dónde está el mercado central? ¿Lo conoces?» «Sí». Liam asintió. «Yo también puedo pasar por allí». «Entra, no te preocupes. No soy peligroso». Sonrió. Ella dudó un poco más, lo miró a los ojos, evaluándolo, y de repente sonrió también. Y se sentó fácilmente en el asiento delantero. «Perdona, tengo la chaqueta muy mojada», dijo la chica en tono culpable, sacudiéndose la costra helada y quitándose la capucha, se volvió hacia él tímidamente, sonriendo. «Gracias. He perdido el autobús». Fue entonces cuando vio sus ojos. Los más dulces y deslumbrantes del mundo entero, ojos verde oscuro entre espesas pestañas, con una chispa brillante en su interior, y se enamoró de inmediato y para siempre. Ella se retorcía tímidamente la punta de su espesa trenza color miel, y en sus mejillas las gotas de hielo que se habían derretido brillaban como diamantes. Él tenía muchas ganas de llevársela a su casa y no dejarla marchar nunca más, pero en lugar de eso se limitó a preguntarle cortésmente: «¿Cómo te llamas?» «Me llamo Liam». «Mali», respondió ella en voz baja, sin mirarlo. Pero al cabo de unos segundos levantó tímidamente la vista hacia el espejo, captó su mirada y volvió a sonreír tímidamente. No quería desviar su atención de la carretera. «Bien hecho», pensó. Y siguieron conduciendo en silencio.
Ambos eran tímidos y no sabían qué más decir. Cuando la carretera se detuvo, Liam aminoró la marcha y preguntó: ¿Puedo llevarte a un sitio más cercano? No hace falta, gracias, dijo la muchacha, sonriendo agradecida. Su sonrisa encendía cada vez esas luces brillantes en sus ojos y dibujaba encantadores hoyuelos en sus mejillas. Parece que ya te has desviado bastante. Iré yo, está cerca. Y salió del coche y siguió a lo suyo. Y Liam se quedó como un tonto en la parada del autobús viéndola marchar. Pero cuando ella desapareció detrás de la esquina de unas casas grises en la penumbra, él no pudo soportarlo, apagó el contacto y corrió tras ella. Cuando ella oyó sus pasos rápidos detrás de ella, se dio la vuelta tímidamente y miró fijamente en la oscuridad, haciéndose un bulto. Mali. Lo siento, Mali. Lo siento, murmuró, torpemente, deteniéndose un poco más lejos. Déjame acompañarte después de todo. Está oscuro, da miedo. Gracias. Volvió a sonreír, pero apenas era reconocible en la oscuridad. Siguió caminando, tratando penosamente de exprimir una palabra más, pero no se le ocurría nada. Ya hemos llegado, dijo Mali, deteniéndose en la entrada de un típico bloque de apartamentos. Aquí es donde vivo. Qué bien, asintió Liam. Hasta la vista. Gracias de nuevo. Y pulsó el botón de cierre de la puerta, la pesada puerta de hierro se abrió con un gemido y Mali desapareció, en la entrada tenuemente iluminada. Así que ya está, pensó Liam. ¿Por qué soy tan imbécil? Suspirando, regresó al coche y subió. Pasó 5 minutos observando inútilmente los cables caídos de las farolas que se mecían con el viento y condujo hasta su casa. Liam había sido callado y tímido desde la infancia. Nunca se metía en peleas, aunque era físicamente superior a sus compañeros, y no se le podía llamar ni pelele ni enclenque. Participaba en el club de voleibol de la escuela, corría maratones urbanos. Estudiaba no tan brillantemente, más bien normalmente, no tenía logros especiales. Nada destacaba, ni su aspecto, ni sus talentos. Siempre le fue difícil entablar cualquier tipo de relación con sus compañeros, y luego con el sexo opuesto. No se atrevía a acercarse a las chicas. Liam, solía decirle su madre, también callada como su hijo. Liam, eres tan bueno, tan amable. ¿Cómo vas a vivir? Y le acariciaba la cabeza, como cuando era niño. Él la abrazó y besó su cabeza gris. De alguna manera, mamá. Oh. La mujer estaba triste. ¿No sacaste nada de carácter de tu padre? Liam padre, era quien en su familia tenía el carácter de todos. Con mano de hierro dirigía el aserradero, donde era mayor, y su propia casa, donde literalmente todo, desde los cimientos hasta los muebles, desde la valla hasta la pajarera, lo hacía con sus propias manos. Enseñó a su hijo todo tipo de trabajos y, sobre todo, el arte de la carpintería. Liam adoptó al máximo estas cualidades paternas, de modo que cuando su padre, fuerte y sano, que nunca se quejaba de nada, murió repentinamente de un ataque al corazón, él se hizo cargo de todas las tareas domésticas que un hombre debe hacer en la casa. Estaba en 9º curso. Así que él y su madre se quedaron solos. Tenían algunos ahorros, que se agotaron rápidamente, pero el tío de Liam, el hermano menor de mi padre, ayudó mucho. Había trabajado en un banco toda su vida y aconsejó encarecidamente a su nuera que invirtiera en un piso cooperativo lo antes posible. Así lo hizo, registrándolo con su hijo. Esto salvó los ahorros del padre y les permitió vivir con normalidad. Alquilaban el piso, se alimentaban con un huerto y algo de ganado menor. Mi tío fue una buena ayuda, de no ser por él, Liam y su madre lo habrían pasado muy mal en aquellos años. Después de terminar la escuela, Liam no fue al instituto, estudió 3 años en la Escuela Técnica Mecánica del Automóvil. Dijo que su educación secundaria especializada le bastaba para trabajar la madera. Al principio trabajó en el garaje, donde su padre tenía un bonito taller, y al cabo de unos años abrió su propia empresa, la constructora Liam y Socios. El negocio fue bien, y pronto Liam daba trabajo a una 12 y media de empleados.
Al cabo de un par de años contrató a un director ejecutivo, que se ocupaba de toda la rutina, y se dejó solo las funciones más urgentes y el trabajo para el alma, la restauración de muebles antiguos y la fabricación de varias cositas bonitas. Seguía sin tener novia. Por supuesto, las conexiones de una sola vez que pasó, pero en realidad no se reunió con ninguna mujer. Los empleados le llamaban nuestro Biryuk en privado, pero le querían cariñosamente. Liam era un buen gerente, justo, formal y meticuloso. Valoraba a las personas, las respetaba y ni una sola vez se permitió levantar la voz a sus subordinados. Como resultado, incluso llegó a ser mejor jefe y hombre de negocios de lo que fue su padre. No tenía la dureza de su padre, es cierto. Y eso no impidió que Liam alcanzara el éxito. Pero en casa, se contentaba con poco. Su estilo de vida era casi el mismo que antes, no perseguía la moda, no compraba coches caros y conducía su viejo Mazda. En la oficina para reuniones de negocios, desempolvado en el armario traje caro, y el conductor pulido en el garaje negro BMW. Esa noche, cuando Liam consiguió un ascensor a la parada de Mali, llegó a casa, eufórico. Su madre, que siempre le esperaba por muy tarde que regresara, vio el cambio de inmediato. Mientras su hijo cenaba, ella se sentó a su lado, mirándole con afecto y en silencio. Ella, en general, siempre fue tan callada, modesta, discreta, llevaba discretamente la casa, recogía discretamente en el huerto, cuidaba del ganado, nunca se quejaba, era siempre una sombra, su marido brillante y asertivo. ¿La has encontrado por fin, hijo?, le preguntó a Liam cuando dejó a un lado su plato vacío. Sí, asintió. Sí, mamá. Y esbozó una sonrisa tranquila y afectuosa, como hacía siempre. Incluso a finales de otoño, cuando algunos días son en su mayoría sombríos y cortos, el sol sigue iluminando las calles por las mañanas. Aunque sea brevemente, pero más valiosa es esta suave luz temprana, bien lo saben quienes madrugan cada día. Todas las mañanas, antes de ir a trabajar, Mali pasea a su perro, un perrito marrón de orejas graciosas. Rescatado hace un par de años de un contenedor donde unos animales viciosos lo habían arrojado a él y a sus compañeros de camada para que murieran. Mali los adoptó a todos, pero se quedó con este. Al fin y al cabo, siempre había tenido perros y gatos en casa. Y aquella mañana, al abrir la puerta de la entrada, ella, como de costumbre, recogió una correa más corta para evitar que Chupchiku saliera corriendo por la calzada. ¿Quién sabe a qué temerario conductor pillarían? Pero hoy Chupchiku, que siempre salía corriendo como si estuviera ardiendo, frenó bruscamente de repente y ladró. Mali lo vio un poco más tarde que el perro y también se detuvo asombrada. Justo delante de su entrada había un carruaje de verdad, un lujoso y maravilloso carruaje de color menta con plata, tirado por un par de elegantes caballos cuervos. Delante iba el cochero, de librea verde, agitando un látigo corto. Como por arte de magia, la puerta del carruaje se abrió y bajó un joven con un buen traje y portando una cesta de campanillas de invierno. «Buenos días, Mali». Se inclinó y se acercó a ella. «Por favor, acepta mi humilde regalo». «Yo, estoy paseando al perro», respondió Mali confusa, moviendo los ojos. «¿Puedo hacerle compañía?», preguntó el inesperado pretendiente. «¿Te he visto antes en algún sitio?». Se estiró pensativa la muchacha. Y entonces se dio cuenta. ¿Eres el mismo conductor con remolque que me llevó a la ciudad hace una semana? Ella reconoció con alegría a su acompañante accidental. «Liam, ¿es verdad?». «Así es». Volvió a inclinarse. «La última vez no me atreví a pedirte que nos viéramos, el ambiente no era favorable. Estabas cansado, tenías frío y obviamente tenías prisa por llegar a casa. Ahora no me atrevo a entretenerte demasiado. Solo tengo que pedirle un favor. ¿Aceptaría cenar conmigo esta noche? ¿O cualquier otro día que le venga bien? Esta noche no estoy ocupada». Mali se rió. De pronto se sintió muy a gusto. Qué agradable era este acontecimiento inesperado en una mañana cualquiera de noviembre. ¡Qué bien! Liam estaba claramente encantado. Entonces aceptó esto. Hizo una señal con la mano y otro hombre, con ropa más sencilla, trajo una caja grande y hermosa desde el carruaje.
Tendremos una noche temática, dijo Liam. El carruaje estará aquí a las 9 en punto. Bien. Estaré fuera con Chupchik desde las 8 hasta las 9:30. ¿Permiso para desviarme?, dijo Liam. La caja y la cesta te estarán esperando aquí cuando regreses de tu paseo. Y así sucedió. El carruaje se había ido, pero el hombre que había venido con Liam estaba esperando los regalos cuando Mali y Xavi regresaron a casa una hora más tarde. Los llevó hasta la puerta de Mali y luego al piso, hizo una reverencia y se marchó. En la caja había un precioso vestido de estilo medieval, largo, bordado con cuentas brillantes, con doble falda y mangas acampanadas, de un maravilloso terciopelo esmeralda con ribetes dorados. Se ajustaba perfectamente a la esbelta figura de Mali y le sentaba muy bien. Al mirarse en el espejo, Mali se preguntó si habría gato encerrado. ¿Merecía la pena ir al encuentro de una persona desconocida y una completa desconocida? Cierto, un maniático difícilmente derrocharía en un vestido y un carruaje. Pero, ¿quién lo conoce? Pensando así, Mali miró distraídamente la caja de debajo del vestido y encontró en ella una pequeña tarjeta en la que no había reparado enseguida. En ella había un dibujo de un hermoso edificio antiguo que Mali conocía. Era la mansión de un antiguo noble. Antiguamente había sido el hogar de la familia de un conde, que poseía una finca y un gran terreno en esta provincia, y ahora albergaba el restaurante y el hotel más lujosos de la ciudad. En el reverso de la postal estaba impreso lo siguiente: el señor Liam, director general de Liam y Associates, te invita, encantadora Mali, a una cena privada que se celebrará el 16 de noviembre a las 8:30 en el Victoria y Alberts. Espero verte allí. Espero verte allí. Atentamente, Liam. Y había una firma manuscrita. Cuando Mali llegó al trabajo ese día, a la oficina de la Seguridad Social de la ciudad, le enseñó la tarjeta a su compañera Clara. ¿Crees que deberíamos ir? Vaya, se maravilló Clara. ¿Cómo lo has conseguido? Después de todo, es la misma empresa Liam & Partners que construyó el nuevo parque. Un parque temático, visitando un cuento de hadas, donde entre el verdor y las flores se asentaban famosos sujetos de cuentos de hadas, hábilmente fabricados en su mayor parte de madera. Se convirtió en un regalo de esta empresa a la ciudad y en una nueva atracción local. Además, todos los fines de semana se organizaban aquí diversos actos benéficos a cargo de la misma empresa. Se traía aquí a los niños del orfanato para que pasearan y se divirtieran en las atracciones de forma totalmente gratuita, y se organizaban competiciones deportivas con premios del patrocinador. Sí, la propia Mali participó en la feria Llévate un amigo a casa, en la que los voluntarios ponían en buenas manos a perros y gatos del refugio. Sí, Mali estuvo de acuerdo. Y creo que acabo de conocer a su director. ¿En serio? Clara se interesó. Cuéntamelo a mí. Y Mali contó todo tal cual, y lo del carruaje de hoy, y lo de los vestidos, y lo de la cesta con campanillas de invierno. «¡Qué suerte tienes, amiga!», dijo Clara, después de oír su historia. «Parece que te ha tocado en suerte». No lo dijo con envidia, sino amistosamente y con sincera alegría por Mali. «¿Entonces crees que merece la pena ir?», preguntó Mali. «Dios mío, todavía está pensando», se salpicó las manos Clara. «Escúchala». Y se echó a reír. Sin embargo, no había nadie a quien escuchar, las dos estaban sentadas en una minúscula oficina, tramitando pagos sociales, subsidios y prestaciones. Formalmente Clara era la jefa de Mali, pero en realidad eran buenas compañeras, dispuestas a ayudar y simpatizar. Simpatizar con Mali, al menos hasta ese día, tenía mucho que simpatizar. Era huérfana desde los 10 años. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando volvían de vacaciones. Mali no fue con ellos aquella vez, se quedó con su abuela, en una casita de madera, con un entresuelo, inmersa en el verde de los jardines, no lejos de los suburbios. Su abuela la crió, la educó hasta la edad adulta, le enseñó todo lo que sabía, a cocinar, a coser, a cuidar de la casa y de los animales domésticos. Por eso Mali creció como una chica de ciudad, y como una chica de campo. Y en su pueblo más antiguo, en el Gran Río, todavía había muchos edificios privados, donde la gente había vivido durante mucho tiempo en sus propias granjas, como los padres de Liam. El día que la llevó en coche, ella regresaba a la ciudad con su abuela,
que se marchaba todos los fines de semana. Mali, a pesar de su magnífico aspecto, era una chica muy modesta. Prácticamente no usaba cosméticos, vestía muy sencillamente, en todos y en todo veía ante todo bondad y belleza. Y la gente, al comunicarse con ella, revelaba su mejor cara. Inmediatamente después de la escuela, vivió un romance infructuoso, del que no le gustaba hablar, y desde entonces no ha conocido a nadie más. Probablemente, si hubiera llevado una vida diferente, no le habrían faltado pretendientes. Pero no tenía dónde conocer a hombres de su edad. Después de graduarse en el colegio social, fue a trabajar al Departamento Municipal de la Seguridad Social, donde tanto los empleados como los visitantes representaban contingentes muy diferentes, que estarían interesados en relaciones amorosas. Ayudaba a ancianos solitarios, discapacitados y perros abandonados. Vivía en el piso de 3 habitaciones de mis padres, una de las cuales se alquilaba por un precio puramente simbólico a chicas estudiantes, que preferían estar tranquilas y no pasear. Así vivió hasta los 25 años, sencilla y sin complicaciones. A veces, ella y su abuela se sentaban por la noche cerca de la estufa, la anciana en un viejo sillón, con un tejido de punto en las manos. Mali, como en su infancia, a sus pies sobre una estera mullida con un libro. Es agradable, cálido y acogedor. La leña crepita, las llamas bailan, solo la abuela, no, y suspira. Mali, querida, ¿cuándo me harás feliz con bisnietos? No lo sé, abuela. Qué guapa eres. ¿No tienes a nadie en mente? No, abuela, excepto a Benjamín. Mali se ríe. Benjamín, cliente habitual del establecimiento social de Mali, era un valiente soldado de 80 años, un alto rango retirado, que durante muchos años, medio en broma, medio en serio, dedicó a Mali todas las muestras de su varonil atención. Mali le respetaba, toleraba con firmeza los largos monólogos y las insinuaciones fútiles y no prestaba atención a las constantes bromas de sus colegas. Te diré una cosa, dijo entonces la abuela, deslizando sus gafas. Echarte de la cabeza de este canalla. Por favor. No te dará paz, y no serás feliz hasta que lo olvides. Mali guardó silencio y frunció el ceño, limitándose a acariciar la mano cálida y arrugada de su abuela. Pero aquel sábado de noviembre, voló literalmente por el portillo, cruzó corriendo el patio e, irrumpiendo en la casa, hizo girar a la anciana alrededor de la cocina. Abuela, no te vas a creer dónde estuve ayer. ¿Dónde? Estaba preocupada, pero cuando vio alegría y deleite en los ojos de su nieta, se tranquilizó. Miró bajo sus ojos ciegos y vio lo que no esperaba encontrar desde hacía mucho tiempo. Ganas de vivir. Tan alegre y jovial, un poco despreocupada, era su nieta en su juventud. Cuando en su último año de instituto conoció a un hombre mucho mayor que ella, tuvieron un romance tormentoso e impetuoso. Y cuando el romance terminó, tan repentinamente como había empezado, a los ojos de Mali, se apagó aquel fuego alegre. Por supuesto, su abuela se oponía firmemente a la relación de Mali con un hombre adulto. Pensarlo, una colegiala y un hombre divorciados, sabe Dios en qué acabaría. Pero Mali opuso una inesperada y obstinada resistencia a todos los intentos de la abuela por poner fin a esta relación anormal. No lo entiendes, es amor. Argumentó fervientemente su posición ante su abuela. No somos nosotros quienes elegimos a nuestros favoritos, sino nuestro corazón. Y el corazón no puede mandar. O es innecesario que en los libros sobre el amor leer. Se lamentó la anciana enjugándose las lágrimas. Mira, te deshonrará, se aprovechará de ti y te abandonará. ¿Qué harás entonces? No lo sé, abuela. Respondió Mali, casi llorando también. Pero una cosa sí sé. No puedo vivir sin él, ¿sabes? Dios mío. La abuela estaba horrorizada. ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo ha podido? Al menos mi madre y mi padre no pueden verme. Oh, estoy sumida en una amarga pena. Abuela, cálmate, por favor. Mali la convenció. No corro ningún peligro, ¿sabes? No me está obligando a hacer nada malo, créeme. Solo puedo esperar eso. ¿Qué otra cosa puedo hacer, Mali? Puedes amarme como siempre lo has hecho. Y yo siempre te querré.
Mali abrazó a su abuela. No llores, por favor, no llores. Y para convencer a su abuela de que estaba en lo cierto y a salvo, llevó a su amante a casa para que se conocieran. Estaban tomando el té y se sentían muy incómodos, todos menos Isen. Así llamaba Mali al pretendiente. Era sin duda un hombre atractivo, incluso la abuela tenía que estar de acuerdo con eso. Alto, escultural, apuesto, con una barba pequeña y uniforme, de ojos oscuros, vivaces e inteligentes. Desde luego, impresionaba. Cualquier mujer estaría encantada de aceptar las muestras de atención de un admirador así. ¿Y qué decir de una joven? Además, era obvio que no era pobre y podía ofrecer a su dama del corazón todo tipo de bienes de la vida. Soy un hombre de negocios, le dijo a su abuela tras los saludos y las numerosas garantías de sus honestas intenciones. Y financiero por educación. Y trabajé como contable superior en la fábrica hasta mi jubilación. Sonrió involuntariamente la abuela. Y la pequeña Mali siempre estaba confundida, dijo el temido contable. Así que, mi colega, sonrió Isen. Y los buenos contables son una fuerza terrible, ciertamente. En eso Mali tenía razón. Y miró cariñosamente a la chica sentada a su lado, sonrosada de felicidad. Créame, Vanessa, no haré el menor daño a su nieta. Mis intenciones son muy honorables. Estoy dispuesto a casarme. Y Mali estará bien mantenida. ¿No es eso lo que quieres para tu única nieta? Y la abuela Vanessa cedió. Pero de verdad, es un hombre decente, se va a casar. ¿Cuál es la diferencia de edad? Tal vez sea lo mejor. ¿Qué necesita un joven sin semilla para aguantar? Y que con un adulto, y además un marido acomodado, para vivir en la prosperidad. Son, como suele decirse, dos grandes diferencias. Además, Mali está locamente enamorada. Así que la abuela dio su bendición, para deleite de su nieta. Aunque en su corazón se agitaban sus ocultas sospechas, un secreto temor de que no todo sea tan tranquilo como parece. Durante unos meses sus relaciones habían transcurrido con bastante decencia. Isen venía, los fines de semana llevaba a Mali al cine, al parque, traía diversos regalos, la abuela lo inspeccionaba todo estrictamente, para que no sobrara nada, ningún lujo innecesario. Una vez me dijo que trajera un espejo de bolsillo en un marco. ¿Por qué?, objetó Mali, que lamentaba desprenderse del regalo. No es bueno llevar un espejo encima, en él se refleja nuestra alma, y Dios no quiera que lo pierdas o lo rompas. No es bueno. ¿Y para qué quieres mirarte en él? No te pintas los labios, espero que no. No hay necesidad de corregir tanta belleza. Cuando te cases, serás tu propia dueña, entonces decidirás qué hacer. Pero por ahora, escúchame, no falta mucho. Y Mali tuvo que devolver el espejo. Y así pasó una semana tras otra. La última Navidad de Mali en el colegio, pero ya no iba a la discoteca. Isen la llevó al teatro a ver un espectáculo para adultos. Al final del año escolar, ella solo fue a recoger su certificado. Ni siquiera se pidió vestidos de gala, con uniforme escolar y delantal blanco, Mali asistió a la solemne ceremonia como un deber necesario. Y en la fiesta de graduación ni siquiera apareció, de nuevo con Isen fue al restaurante. A la abuela Vanessa no le gustó mucho. Refunfuñaba para sus adentros. Le quita la alegría a Mali. Una fiesta de graduación única en la vida. No es humano. Pero Mali solo se reía. ¿Qué se supone que tengo que hacer allí, abuela? ¿Bailar con los chicos cuando mi marido prácticamente me está esperando? La abuela no dijo nada, haciendo sonar ollas y sartenes en la cocina. En verano, le sorprendía oír que Mali y Isen iban a ir juntos a la playa. Pero no. No había tal acuerdo. Si se casa, que la lleve a donde quiera. ¿Sabes a quién llevan a la playa sin alianza? Abuela, vamos. Mali la convenció. ¿No quieres que mire el mar? Isen y yo tenemos habitaciones diferentes en el balneario, deja de preocuparte. Te lo ruego. ¿Pero cuál es el problema? ¿No confías en mí? No confío. Vanessa estuvo tentada de decirlo, pero se contuvo. Era una mujer sabia con mucho autocontrol.
Se daba cuenta de que una palabra equivocada e hiriente podía doler más que un cuchillo. Podía arruinar una relación de por vida. Por eso guardó silencio, aunque sabía perfectamente lo difícil que es para una naturaleza joven, turbulenta, en ebullición, enamoradiza, mantenerse al margen de la atracción amorosa. Para controlar sus sentimientos. Isen era más bien un hombre maduro y experimentado que sabía manejarse. Aunque Vanessa tampoco estaba segura de él. Por eso envió a Mali a los mares, y todo hervía en su alma con malas premoniciones. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Retenerla por la fuerza, encerrarla en casa? Sería mejor que no lo hiciera, solo para crear más problemas en su cabeza gris. ¿Qué podía hacer ella, una anciana débil? Vanessa no dormía bien por la noche, pensando, dando vueltas de un lado a otro, y durante el día suspiraba, refunfuñaba, rezaba y se lamentaba hasta que Mali la veía. Pero ella aguantaba. Esperaba lo mejor. La esperanza es eterna. Avísame cuando llegues. Le dijo a Mali mientras la despedía hacia la estación. Y no te tumbes mucho tiempo al sol, te quemarás, Dios no lo quiera, te insolarás. Y también dicen que en el mar las medusas son venenosas. Basta, abuela. Mali se echó a reír. ¿Qué medusas venenosas? Ah. Suspiró la abuela. Ya hay bastantes monstruos marinos en estos mares. No te preocupes, Vanessa, le aseguró Isen. Solo 15 días y volveremos. No nos pasará nada. Mali está perfectamente a salvo conmigo, créeme. Que Dios te acompañe. Buen viaje. Dijo la anciana y se limitó a mirarlos con ojos tristes y llorosos. Pero volvieron mucho más tarde. Sucedió que pocos días después de su llegada, a Mali se le inflamó el apéndice. El ataque se produjo cuando ella y Isen estaban fuera del sanatorio, en lo alto de las montañas, de excursión. La llevaron a la clínica mucho más tarde de lo debido. La operación de urgencia fue difícil, y después comenzó el proceso inflamatorio. Mali pasó 3 días en cuidados intensivos, en un estado inestable. Su abuela, en casa, se volvía loca de preocupación, así que Mali prohibió a Isen que le contara lo que había pasado. Se lo contaron más tarde, cuando su vida ya no corría peligro. Pero durante 3 semanas más Mali tuvo que permanecer ingresada en lugar de disfrutar del mar, el sol y las delicias del sur. Volvió a casa demacrada, ojerosa, pálida, como si no estuviera en el balneario, y en la cárcel. Sí, de hecho, la sala de cuidados intensivos del hospital no era muy diferente de la cárcel, pero eso no era lo peor. Mali volvió sola. Cogió un taxi a casa desde la estación. Sin Isen. Contestó a las perplejas preguntas de su abuela con respuestas de una sola palabra, todos se mostraron más reticentes. Por supuesto, Vanessa se dio cuenta inmediatamente de que había una ruptura entre los amantes. Pero Mali nunca le contó exactamente lo que había sucedido, solo expuso el hecho. Hemos roto, abuela. Fue un error. Isen no volverá a estar aquí. La sabia Vanessa dio un paso atrás y no hizo más preguntas. Al principio, por supuesto, sospechó lo peor, que el canalla había utilizado a la chica y la había dejado sin remordimientos. Vanessa esperó día tras día la aparición de graves consecuencias, de un asunto fallido de Mali. Pero pasaron las semanas y los meses, y quedó claro que no habría consecuencias. Mali no estaba embarazada. Vanessa respiró aliviada, pero aunque físicamente su nieta se había recuperado de su enfermedad, mentalmente había sufrido mucho más. Se podría decir que salió de casa siendo una niña, ingenua, risueña, soñadora, una auténtica maximalista, como todas las de su juventud. Y volvió convertida en una mujer sabia, triste y decepcionada. Baba Vanessa había oído más de una y más de 2 veces a su nieta sollozar por la noche en su habitación. Vio cuánto tiempo no podía conciliar el sueño por las tardes, como su luz ardía la mitad de la noche, como algo atormentaba a su nieta, y como la alegría, la joven y chispeante alegría de vivir, brotaba de ella gota a gota. Mali pasó el resto del verano detrás de la valla, sin salir de casa más allá del huerto. A veces se sentaba en un banco bajo un manzano y miraba, miraba. Parecía estar mirando a alguna parte. Pero, ¿desde dónde se puede mirar más allá del huerto de frambuesas?
Así que intentaba ver algo en sí misma. Vanessa suspiró y rezó. Intentó persuadir a su nieta para que fuera a la iglesia, se confesara, comulgara, diciéndole que sería más fácil si hablara con el Santo Padre. Pero Mali solo hizo una mueca. Todos son mentiras, abuela. Allí no hay Dios, solo negocios. Baba Vanessa se quedó allí de pie, meneó la cabeza con tristeza y no volvió a hacer más sugerencias de ese tipo. A principios de agosto tuvo lugar un pequeño acontecimiento que reanimó un poco a Mali. Un gatito se despertó en su casa. Era pequeño y colorido, como una alfombra de patchwork. Entró en la cocina con patitas temblorosas y chillando como un ratón. Y él mismo no es más grande que un ratón, con una cola tan gruesa como el dedo meñique de Mali. ¿Qué le pasa al alma? Pero Mali estaba tan contenta de verlo, como si se hubiera encontrado con un viejo amigo. Abuela, mira qué mono es. Y tan colorido, todo hecho un guiñapo. Le dio un poco de leche y lo puso a dormir en sus brazos. Se sentó feliz con el pequeño cachorro, con los ojos encendidos casi como antes de aquel malhadado viaje a los mares. El gatito pronto se encariñó tanto con Mali que la seguía como un perro y dormía en la cama con ella. Y a Mali no le gustaba nada. Lo llamó Musia, porque resultó ser un gato. Y Musia creció y se convirtió en un cazador. Un cazador, para envidia de todos. Resultó ser un gato simpático, un cazador de ratas, lo cual es bastante poco común entre su tribu de gatos. Desde aquel día, cuando el gato llegó a ellos, Mali empezó a revivir, poco a poco volvió a ser ella misma. Empezó a sonreír de nuevo, a hablar de todo, a salir de casa. La primera vez no muy lejos a la tienda del pueblo, y luego en la ciudad visitó sobre diversos asuntos. Y al final del verano solicitó el ingreso en la escuela técnica social y lo consiguió. Yo, la abuela, me mudé a la ciudad, a un piso. Es muy difícil ir a la universidad todos los días desde aquí. Está muy lejos. Tienes que levantarte a las 5. Oh, bueno, dijo Vanessa. Tienes que estudiar, claro, vete. Dejó que su nieta saliera del nido y se adentrara en la gran vida. Aunque no sucedió como estaba previsto, pero ella creció. En septiembre Mali cumplió 18 años. Ella y su abuela reunieron algo de dinero, alquilaron un coche y trasladaron a su nieta a la ciudad, al piso de sus padres. La abuela Vanessa sacó dinero de su cuenta y encontró un equipo de artesanos en el pueblo. Hicieron algunas reparaciones en el piso. Vanessa recorrió las habitaciones familiares y se secó los ojos, con lágrimas en los ojos. La hija fallecida parecía estar de pie junto a la puerta del dormitorio, como si estuviera viva, pero no. La abre y la frágil visión se disipa. Borrosa en la brillante luz eléctrica. ¿Cómo vas a estar sola aquí?, preguntó Vanessa a Mali. ¿No da miedo? Conseguiré mis propios inquilinos, abuela, no necesito tantas habitaciones. ¿Y tal vez cambies de opinión y te mudes conmigo?, preguntó esperanzada la niña, mirando a la nativa a la cara. Vanessa suspiró. Me encantaría, cariño. Pero el huerto y el ganado. ¿A quién se los dejaría? Y nos dan de comer. Pero cuando Mali se fue, y se llevó al gato, la abuela se puso muy triste. Se inclinó sobre la casa y el jardín, sin saber qué hacer. Todo se le caía de las manos. Tardó mucho tiempo en acostumbrarse a que ahora estaba sola en casa. Su nieta venía solo los fines de semana, y no siempre. Un viernes por la tarde, cerca de la casa, se paró un coche. Vanessa pensó que era Mali, que había venido con algún problema, y salió al patio a recibirla. Caminó por el sendero hasta la verja y vio a Isen de pie junto al coche. «Hola, Vanessa», le dijo amablemente. «¿Está Mali en casa?» «Y no te pongas mala», contestó la mujer, frunciendo el ceño. «Mali ya no vive aquí». «¿Por qué no?», preguntó Isen sorprendido. «No es asunto tuyo». Vanessa le cortó el paso y volvió a bajar por el sendero. «Espera, Vanessa», gritó Isen tras ella. Y había verdadera desesperación en su voz. «Espera, por favor». Vanessa se volvió para mirarlo interrogante, tentativamente.
¿Qué más quieres? Pero no se acercó más. Necesito verla de verdad. Por el amor de Dios, dime cómo encontrarla. Se acercó a la valla de madera e, ignorando la suciedad, se apoyó en ella, rodeando las tablas con los brazos. Le dirigió una mirada suplicante, pero Vanessa no se ablandó. Has engañado y atormentado a un alma inocente, desgraciada. Sus ojos relampaguearon de ira. Ya no quiero tu espíritu aquí. Y entró en la casa. Pero desde entonces había visto un coche negro parado no lejos de la casa, con los faros apagados. Las ventanillas estaban cubiertas de barro, así que no se podía ver lo que había dentro. Pero Vanessa estaba segura de que Isen estaba dentro, esperando a que Mali apareciera. «Asesino», reprendió, despacio, cuando volvió a verlo. «Así que tienes negrura dentro, como en las ventanas, y no puedes verlo de inmediato, lo escondes, monstruo». Tenía muchas ganas de avisar a su nieta, de contarle la visita de Isen, pero no se atrevía a hacerle daño a Mali. Y, por supuesto, se dio cuenta de que tarde o temprano, desde que el canalla había vuelto a aparecer, vería a Mali. No en vano se sentó a esperar, como una araña en una tela. Pero temía que se la llevara por la fuerza. Arrebatársela en la noche. Es un callejón tranquilo y desierto que lleva a un callejón sin salida. Así que fue a ver al policía de barrio y se quejó de que estaba cerca de la casa, asustándola, sin dejarla vivir tranquila. Bueno, parece que el policía de barrio habló o algo más tomó cartas en el asunto. Vanessa no preguntó más, pero el coche no volvió a pararse en su callejón. Pasaron unos meses más. Mali seguía viniendo los fines de semana, seguía callada, seguía comportándose como siempre. Isen nunca aparecía. Así que, concluyó ella, lo había dejado plantado. Buena chica. Habían pasado unos cuantos años desde entonces, y los acontecimientos de aquellos lejanos tiempos habían retrocedido, se habían alejado y ya no preocupaban a su abuela. Mali estudió en la escuela técnica, empezó a trabajar, se interesó por el voluntariado en refugios para animales domésticos. El gatito, por cierto, después de un tiempo trajo de vuelta desde el piso. Me daba pena, abuela. Le explicó a Vanessa. Se pasa el día sentada en el alféizar de la ventana, mirando a la calle, a los pájaros. Una vez casi se cae por la ventana, se habría estrellado desde el 7º piso. Pues déjala vivir aquí, en casa, donde está acostumbrada, donde se aburre sola todo el día. Por supuesto. Aceptó la abuela, acariciando a la contenta Musia. Está acostumbrada a correr por la naturaleza. Todo el mundo necesita libertad, toda alma viviente. Y no se aburrirá tanto sola durante la semana. Mali sonrió. Mientras estoy en el trabajo. Aquí no me aburro. Vanessa se encogió de hombros. Pero estaba muy contenta de que Musia hubiera vuelto. Aunque sin palabras, pero seguía siendo su propio animal autóctono. Venía y la acariciaba, giraba alrededor de sus piernas, saltaba a sus brazos y se ponía a cantar canciones. La abuela se sienta junto al fuego y piensa cosas distintas a las canciones del gato. Sobre todo, claro, en su nieta, Vanessa estaba muy preocupada por ella. Aunque Isen, según le parecía a ella, había terminado hacía mucho tiempo, algo se había roto en Mali desde entonces. Era tan cariñosa y simpática como antes, pero no estaba unida a nadie, ni una sola amiga. Los conocidos no contaban. Por ejemplo, una compañera del trabajo, Clara, parecería que todos los días juntas, la vida entera, como en la palma de su mano. Pero no, y su Mali no se le permitió a su alma y sobre su romance infeliz prefirió no decir. Ni siquiera Vanessa sabía aún cómo y por qué habían roto. Mali evitaba el tema con un obstinado silencio. No importaba cuántas veces su abuela intentara sonsacarle suavemente detalles. Finalmente, la Vanessa se echó atrás. Lo que fue, lo que ha pasado y se ha ido, no merece la pena remover brasas humeantes, para no avivar inadvertidamente el fuego caliente. Es más probable. Las brasas ya se han consumido. Al menos eso esperaba Vanessa. Pero Mali nunca conoció a nadie más, nunca dijo nada sobre su vida personal y nunca trajo a casa a ningún chico que conociera. Vanessa se afligió. No esperaría a sus nietos, no vería cómo sería la vida de sus nietas.
Por eso, aquel sábado de otoño, a última hora de la mañana, cuando Mali, con los ojos encendidos y las mejillas rubicundas, irrumpió en casa, el corazón amoroso de la abuela temblaba de gozosa expectación. Mali, querida mía. Abrazó a su nieta y le acarició la mejilla cariñosamente. ¿Y he hecho tortitas? ¿Quieres? ¿Con mermelada de cereza? Mali respondió entusiasmada. Claro que sí. Vanessa estaba encantada y se puso manos a la obra en la cocina, dándole a Mali sus golosinas favoritas. Mali, que últimamente comía como un pájaro, tenía mucho apetito esta mañana, para alegría de su abuela. Se reía, bromeaba y se regocijaba con cada pequeña cosa como una colegiala. La abuela se preguntaba, y todo se aclaró cuando recogieron la mesa y Mali le contó la aventura de la noche anterior y su relación con Liam. Desde la primera vez que se vieron, cuando él la llevó a la ciudad y la recogió de una fría parada de autobús. ¿Te lo puedes creer, abuela?, dijo Mali, radiante. Chubchik y yo salimos de la entrada, y hay un carruaje. Un carruaje muy real, como de cuento de hadas de Cenicienta. Tendrías que haberlo visto. Vanessa reía y se maravillaba, la historia era increíblemente bonita. Y la abuela escuchaba atentamente, mientras Mali seguía contando y contando su cita con el apuesto príncipe, mirando a lo lejos por la ventanilla. El carruaje se detuvo ante el edificio del restaurante. El enorme y llamativo letrero, Victoria y Alberts, de la vieja fachada relucía, ocultando los elaborados bajorrelieves. Mali arrugó levemente la nariz, lo que no pasó desapercibido a su acompañante. A mí tampoco me gusta, le informó con confianza, inclinándose hacia ella. Pero no pasa nada. Quizá las cosas cambien pronto. La cena fue fabulosa, como un cuento de hadas. Tenían a su disposición toda la sala de la chimenea, decorada al estilo prerevolucionario. Un fuego ardía en la enorme chimenea de piedra blanca. Por todas partes colgaban cuadros con marcos dorados, lujosos jarrones, estatuillas talladas y candelabros de bronce con velas lloronas de cera. En el rincón más alejado se alzaba un gran piano de cola, bellamente taraceado y con la tapa abierta. En cuanto entraron en la sala, empezó a sonar música en directo. Una pequeña orquesta cerca del piano tocó una encantadora melodía antigua con instrumentos de cuerda, y un camarero con guantes blancos les saludó solemnemente, acompañándoles a la mesa. La cena transcurrió admirablemente. Liam se mostró galante y cortés. Mali se sintió como una princesa de cuento de hadas. Y cuando él sacó del bolsillo interior de su costoso frac una caja de terciopelo con un anillo de oro, ella incluso lloró de sorpresa. Liam se le había declarado. Estaba dispuesto a casarse con ella en cualquier momento. Así son las cosas, abuela. La niña terminó su relato. ¿Y qué decidiste?, preguntó Vanessa, mirando pensativamente a su nieta. Todavía no lo sé, respondió Mali avergonzada. Es todo tan repentino. Sal de ahí, dijo de repente la abuela con seguridad. Sal, cariño, y ni te lo pienses. ¿Cómo, abuela?, se maravilló Mali. ¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera lo has visto una vez. ¿Y qué?, replicó Vanessa. Pero me parece muy bien, después de oír tu historia, que es un buen hombre, un hombre íntegro. No se encuentran personas así en el camino, Mali. La propia Mali sintió que Liam era la persona detrás de la cual estaría como un muro de piedra. Durante el mes y medio que quedaba antes de Navidad, se vieron varias veces, salieron a pasear con Chubchik, fueron a esquiar, incluso hicieron una visita al lugar de trabajo de Liam. Y, por supuesto, conocieron a algunos parientes. Liam organizó una fiesta juntos. Su madre estaba mucho más unida a Mali, la abuela, a medida que envejecía, que a sus padres, si hubieran estado vivos. Las dos mujeres mayores encontraron un terreno común fácil y rápidamente, y el mismo día, con lágrimas de alegría, bendijeron a sus hijos con una vida feliz juntos. La boda estaba prevista para finales de marzo. Liam, por favor, no hagas una ceremonia fastuosa, dijo Mali. No puedo ni imaginar cuánto costó esa fabulosa cena, y cuántas buenas obras se podrían haber organizado con ese dinero. Añadió en voz baja, preocupada por cómo se tomaría su elegido esta leve crítica. ¡Qué bueno eres!
Solo acaba de decir él, abrazándola. Todo, ya lo sabes. Justo el tipo de esposa que necesitaba. Pero aún así, una vez en la vida, tuve que organizar algo grandioso, para mi amada. Y funcionó. La miró bromeando a los ojos. Oh, ¿vamos? Mali rió involuntariamente. Está bien, ayudó. Y le rodeó el cuello con los brazos, dándole el beso más tierno. Ese era el trato. Sin florituras, una modesta ceremonia en la institución matrimonial y una boda en el templo. Esto último agradó especialmente tanto a Liam como a Mali. Fue un bálsamo para el alma. Después se planeó una cena festiva, en el mismo restaurante y en el mismo salón, para todos los más cercanos y queridos. Solo había unas pocas personas, la abuela de Mali, su primo, un anciano que les ayudó a ella y a Mali cuando aún estaban fuertes, un par de amigos íntimos de Vanessa del barrio, algunos amigos de Mali del centro de voluntarios y, sobre todo, el colega de Clara. Por parte de Liam, por supuesto, mamá. Algunos parientes cercanos y 3 de sus colegas. El director ejecutivo, el jefe de contabilidad y el capataz superior. Conózcanlo. Este es mi dragón de 3 cabezas. Así es como presentó en broma a sus ayudantes a Liam, su futura esposa, cuando se conocieron. Hemos pasado por fuego, agua y bronce con ellos. Si no fuera por esta gente maravillosa, en todos los sentidos, no lo habría conseguido. La boda fue todo lo bien que podría haber ido. La encantadora novia, con un sencillo vestido blanco con una pequeña horquilla y velo, y el simpático novio, con un traje azul oscuro, formaban una pareja encantadora. Liam no era una belleza fatal, a diferencia de Isen. El rostro europeo más sencillo, honesto, sin ningún doble fondo. Pero la felicidad hacía que su rostro fuera verdaderamente hermoso. Además, soltero hasta la fecha, propietario de una conocida empresa, hombre de fortuna y poco propenso a los vicios habituales de los ricos ociosos, era, sin duda, el partido más envidiable de la ciudad. Pero para Mali, su fortuna no era el factor decisivo. Más bien, el carácter, la similitud de pensamiento, el estilo de vida. Ambos se habían criado en una educación estricta, sin florituras. Sabían por experiencia propia cómo se hacía el dinero y conocían su valor real. Tanto Mali como Liam, sin connivencia, tuvieron la misma idea, en lugar de irse de luna de miel, hacer una donación seria a los necesitados. Así, el orfanato de la ciudad, un orfanato para ancianos, un hospicio y un centro perinatal, recibieron enormes sumas de dinero. Mali, por su parte, recibió de su marido el regalo más maravilloso que podía imaginar. Liam le regaló su propio refugio para perros. Así empezó su vida juntos, divertida y fácil. Mali nunca le pidió nada a su rico marido, y no cambió nada en su estilo de vida, después de haberse casado y convertido en la esposa de una de las personas más influyentes de la ciudad. Excepto que ya no trabajaba en la oficina de la Seguridad Social. Benjamin, su antiguo jefe, no tuvo consuelo, pero cientos de indigentes, ofendidos por el destino y personas que no habían conocido antes el amor y los cuidados, mascotas peludas y con cola, consiguieron su hada. Mali gobernaba su reino con mano cariñosa pero firme. A finales de año, en Nochebuena, a la joven familia le ocurrió otro acontecimiento feliz. Mali y Liam descubrieron que estaban esperando un hijo. Así es, lo descubrieron juntos. Siempre lo habían hecho todo juntos. Y cuando Mali sospechó que había una nueva vida en su interior, ni siquiera pensó en ir sola al médico. «Tenemos que descubrirlo juntos», le dijo a su marido. Por supuesto, estuvo de acuerdo Liam, y fueron al médico. Veamos. El monitor del ecógrafo se volvió hacia ellos. Y ahí está nuestro principito. La noticia de un nieto y un bisnieto hizo que tanto la madre como la abuela lloraran de felicidad. Y las primeras palabras que ambas pronunciaron fueron exactamente las mismas. Por fin. No podía esperar. Mali, mi bebé. La abuela Vanessa se secó las lágrimas con la punta del pañuelo. Cuídate, querida. No te agobies, toma tus vitaminas. Sí, abuela. Mali asintió, sonriendo y secándose las lágrimas. Le alegraba ver la felicidad de su abuela y a la vez le amargaba saber que el tiempo no perdona a nadie.
¿Cuánto tiempo había pasado desde que la abuela era todavía una joven robusta? Oh, hace mucho tiempo, se respondió Mali. Estaba terminando la escuela primaria y, de repente, estaba llorando más que mi abuela. Liam y Vanessa se preocuparon y la pusieron en el sofá, entraron corriendo y le trajeron un poco de valeriana. No pasa nada. Mali, que se había animado al cabo de unos minutos, los calmó, solo eran las hormonas. Espera a que empiece a comer yeso y a pedir pudín de castañas en mitad de la noche. Y lo tendrás en cuanto quieras, le aseguró su marido. Ahora descansa un poco. El embarazo de Mali fluyó con facilidad, ni siquiera una pierna cortada y apenas toxicousis, todos los análisis a término excelentes. Así que la noticia de que su bebé era Down cogió a todos por sorpresa. Pero si está prácticamente sano, dijo Mali desesperada mientras desenvolvía los pañales. No parece enfermo en absoluto. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Verá. La doctora tosió torpemente. Durante un tiempo parecerá que no es diferente de cualquier otro bebé. Pero pronto el retraso mental y físico se hará evidente, incluso en apariencia, un niño con síndrome de Down es fácil de reconocer. Todos tienen el mismo aspecto. No tiene sentido. Objetó Mali con vehemencia. Se parece a Liam. Tiene los ojos y la nariz. Bajó la cabeza y se echó a llorar. Mali, querida. Liam se acercó a ella. Cálmate, por favor. Superaremos esto. Lo más importante es que estamos juntos. Sí, sí. Se puede curar, ¿verdad? ¿Lo curaremos? Mali se alegró de pensarlo. ¿Qué opina, doctor? Es una enfermedad causada por un mal funcionamiento genético. El doctor empezó con cuidado. Una anomalía cromosómica, bastante común, por cierto. Existen métodos para entrenar la inteligencia. Algunos de los pacientes pueden vivir bastante tiempo. Otros incluso son capaces de una actividad laboral limitada. Mali ya no la escuchaba. Estaba absorta en su bebé. Volvió a envolverlo, lo estrechó contra sí, le cantó una nana al oído, le susurró algo en voz baja. Finalmente, con decisión, le dijo a su marido. Vamos a casa, Liam. Las paredes ayudan en casa. William y yo nos las arreglaremos. Ya lo verás. Por supuesto que lo haremos. Liam rodeó a su esposa con el brazo y con suavidad, sosteniéndola por los hombros, la condujo fuera del estudio. Durante 2 largos años habían estado acostumbrándose al hecho de que eran los padres de un niño discapacitado. 2 años de sus vidas invertidos en interminables análisis, pruebas y ejercicios, infusiones, friegas, fisioterapia, tratamientos homeopáticos y otros procedimientos. El balance final se cernía en un solo sentido. Su William, su hijo, su primogénito, nunca llegaría a ser un ser humano completo. Todo el dinero de Liam, o debería decir, todo el dinero del mundo, era impotente para resolver este pequeño problema del tamaño de un solo cromosoma. El alegre optimismo de Mali duró casi todo ese tiempo. Cuando William cumplió 2 años, ya estaba fuera de sí. ¿Qué puedo regalarte, cariño?, le había preguntado Liam el día anterior. ¿Qué se celebra?, refunfuñó Mali con tristeza. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la ocasión? ¿El nacimiento de nuestro hijo? Liam sonrió. Ah, eso. Mali sonrió afligida. Dale un nuevo juego de cromosomas, uno entero e intacto. ¿Qué, no puedes? Se levantó de un salto, al ver el juicio y la tristeza en los ojos de su marido. ¿Y yo que pensaba que eras todopoderoso? El gran Liam. Míralo. Puede comprarlo todo, pero no lo que realmente se necesita, gritaba con todas sus fuerzas. Entonces fue hospitalizada por primera vez en una clínica neurológica. Sin embargo, el nombre de neurológica no reflejaba del todo la esencia de lo que allí ocurría. Los pacientes eran lunáticos ricos, a grandes rasgos, así como alcohólicos ricos, drogadictos y personas con otras afecciones relacionadas. Volvió tranquila, perdida, rota. Nunca se le debería haber permitido llevar esta carga sola. Dijo Liam,
el médico jefe de esta institución desamparada, un hombre bajo y denso con ojos cansados e inteligentes. Incluso con un bebé normal, es muy duro para la madre sin ayuda. Físicamente es terriblemente agotador. ¿Qué decir de esos niños? ¿No has pensado en buscar una niñera? O preferiblemente dos, una au pair normal y una enfermera masajista. Mali fue ingresada en este estado principalmente por el agotamiento diario. Considere que ella no ha tenido una noche decente de sueño durante 2 años. Eso mataría a cualquiera. Además de la constante comprensión de su propia impotencia. Esto tiene que ser tratado, y rápidamente. Pero yo seguía sugiriendo que buscara un asistente. Liam está confundido. Pero ella no quiere, piensa que tiene que hacer todo por su hijo ella sola. No, no. Dijo el médico con decisión, encendiendo un cigarrillo. Esto es absolutamente imposible. Un poco más de este régimen, y se convertirá en una clienta habitual de nuestra clínica. ¿Lo ha entendido? Liam guardó un silencio reprimido. Pero antes de darle el alta, permítame darle un consejo personal, por así decirlo. ¿Puedo hablar con franqueza? Por supuesto. Su hijo nunca se recuperará. Tiene que aceptar ese hecho y seguir adelante, no intentar encontrar una cura mágica, porque no la hay. Consíguele un buen cuidador, alégrate con tu mujer de que puedas permitírtelo. Y asegúrate de tener otro bebé. Créeme, tienes muchas posibilidades de conseguirlo. Que tu primer bebé naciera así no significa que el siguiente vaya a ser anormal. Seguro que no, seguro que no. Gracias. Pesado, suspiró Liam. Ojalá pudiera explicarle todo esto a mi mujer. Es imposible mientras ella esté así. Ella necesita descansar. Lo mejor que podemos hacer ahora es llevárnosla para que descanse, para que se olvide de todo y se sienta mejor. Ya sabes, Emmanuel, se animó Liam. Es una idea maravillosa. Sí, lo es. El médico asintió. Exactamente. Vayan lejos, a algún lugar donde no haya comunicación, preferiblemente. ¿Está sugiriendo que dejemos a William en manos de un extraño y nos vayamos de vacaciones? Mali miró indignada a Liam. No lo estoy sugiriendo, amor, te estoy poniendo sobre aviso. Replicó Liam con firmeza. Entiéndelo, es necesario. Tu médico ha dicho que si no, no mejorarás. Necesitas descansar. ¿Cómo puedo descansar sabiendo que mi hijo está sufriendo aquí solo y que necesita a su madre, y que su madre lo ha abandonado y se ha ido de vacaciones? ¿Qué estás diciendo, Liam? Y Mali lloró. Mali no estará en casa y no estará solo. Estará en buenas manos en una clínica especializada donde recibirá los cuidados adecuados. ¿Cuidados adecuados? ¿Le darán amor? El amor de una madre que no puede ser reemplazado. Sí, ni siquiera se reconocerá a sí mismo. Liam se enfadó. ¿No te das cuenta? Me sonríe, dijo Mali en voz baja. Sonríe, ¿sabes? Eso es todo lo que sabe hacer, sonreír. No puede decir lo que piensa ni pedirnos nada. Solo puede sonreír cuando se siente bien. Y solo lo hace conmigo. Querida. Liam se hundió frente a ella en el suelo, le abrazó las rodillas y tiró de ella hacia sí. Querida, entiéndelo. Está enfermo, muy enfermo y nunca mejorará. Y tú y yo vamos a tener más hijos. Suéltame. En tono gélido, Mali dijo. Suéltame ya. Ese fue el final de la conversación. Sin embargo, Liam consiguió vencer la obstinada resistencia de su esposa, con la ayuda de Emmanuel. Tras administrarle sedantes, subieron a Mali a un avión y la llevaron a un lejano centro turístico tropical. Allí, en un pequeño bungalow aislado, en lo alto de las montañas, con vistas a una laguna oceánica. Poco a poco fue recuperando el sentido. Todo era tal y como había advertido el médico. Durante los 2 primeros días, Mali tuvo una auténtica rabieta. Rompía y golpeaba todo lo que veía y pedía que la llevaran a casa inmediatamente. La silenciosa e intrépida cuidadora, que no hablaba inglés, aguantó pacientemente sus payasadas y violentos arrebatos.
Cuando Mali se desahogaba, se calmaba. Se pasaba horas sentada en la terraza mirando el océano. Al cabo de unos días, entró en hibernación. Dormía 16 horas al día y, en los breves periodos de vigilia, reaccionaba poco a todo y soportaba pacientemente todos los procedimientos médicos. Masajes, acupuntura, envolturas, baños. Y finalmente, cuando me desperté una mañana, pregunté por Liam. Al atardecer de ese día, voló hasta ella y, por primera vez en 2 años, mantuvieron una conversación tranquila. Sorprendentemente, Mali no preguntó ni una palabra sobre su hijo. Advertido por el profesor, Liam también evitó el tema. Las 2 semanas siguientes Liam y Mali las pasaron como en un sueño de cuento de hadas. El personal casi invisible del bungalow les proporcionaba todo lo que necesitaban y ellos solo se bañaban, tomaban el sol, comían, dormían, descansaban y paseaban por la playa. Entonces, Liam se vio obligado a marcharse. Un asunto urgente de la empresa requería su presencia, y Mali se quedó atrás. Solo 2 meses después, los especialistas locales la declararon completamente sana. Sus recomendaciones eran casi exactamente las mismas que había dicho Emmanuel, con algunas modificaciones específicas. Cuando Liam vino a recogerla después de esta larga separación, estaba casi igual que la primera vez que se vieron, tranquila, dulce, cariñosa. Preguntó cómo estaba William, cómo estaba la abuela, cómo estaba la madre de Liam, qué pasaba con el trabajo, con el orfanato. ¿Cómo están las cosas en general? El marido dijo que todo iba bien. Le enseñó las fotos a William. Mali miraba, riéndose de las caras graciosas de su hijo. Siempre sonreía con la boca desdentada bien abierta, los brazos abiertos y los ojos cerrados. Los médicos dicen que está casi listo para caminar solo, informó Liam. Es estupendo. Se maravilló Mali. Cuando llegue, lo haremos. Aquí me han dicho que lo hacen para niños tan especiales. Dijo ahora con bastante calma. La hipoterapia ayuda mucho. ¿Le compramos un pequeño pony? Por supuesto que sí. Liam aceptó feliz. Y sabes, estaba pensando que tal vez deberíamos mudarnos a una casa más grande. Podríamos tenerlo todo preparado para William, un gimnasio, una piscina, una habitación para un cuidador y un césped para la hipoterapia. ¿Qué te parece? Yo digo que tengo el mejor marido del mundo. Mali le abrazó. El pájaro de hierro plateado los llevó a su tierra natal. Aquí ya se veían las luces de la ciudad, donde les esperaba un transbordo a otro avión. Aterrizaron, aplaudieron a los pilotos, les entregaron la pasarela. Siéntate aquí, cariño, pide un café. Liam llevó a su mujer a una pequeña cafetería del aeropuerto. Ordenaré nuestro equipaje y llamaré a un taxi. De acuerdo, pero no tardarás mucho. Mali sonrió. El teléfono sonó en cuanto Liam lo sacó del modo avión. Liam, buenas noches. Es la clínica. Lo sentimos mucho, hemos hecho todo lo que hemos podido. Su hijo. Paro cardíaco. Sí, se tomaron todas las medidas de reanimación necesarias. Créame, estamos de luto con usted. Ya le hemos dado la autopsia y los resultados médicos a su representante. ¿Cuándo vuelve? De acuerdo, lo prepararemos todo. Liam terminó la llamada y se detuvo en medio del concurrido vestíbulo del aeropuerto. Estaba flanqueado por todos lados por gente con prisa por salir o regresar. ¿Cómo volverían él y Mali ahora? Sus manos se cerraron con impotencia, el teléfono cayó sobre las frías y duras baldosas del suelo y se hizo añicos. ¿Sigues ahí, cariño? Liam trató de hablar lo más enérgicamente posible. Lo siento, me he retrasado. ¿Te puedes creer que haya destrozado mi teléfono en el alboroto? Oh, no es nada. Vamos, hay un taxi esperándonos. Durante todo el trayecto de un aeropuerto a otro, donde volarían a casa, Mali no paró de parlotear sobre lo bien que iban a organizarlo todo en la nueva casa. ¿Qué tipo de suelo poner alrededor de la piscina para que no resbalara? ¿Cómo se organizaría la habitación de William? El cuarto de baño tendría que tener una rampa y estar justo al lado del dormitorio. Un botón de llamada del personal junto a cada cama, y en el baño, y así una y otra vez. En el pequeño avión que les llevaba a su ciudad natal,
ella estaba cansada y se quedó dormida. Y Liam no paraba de pensar y pensar, pensando en un sentido y en otro, pensando en cómo darle esta terrible noticia. Debería consultar a Emmanuel, él le diría qué hacer. Oh, mi teléfono está roto, todos mis contactos están ahí. Bueno, por fin están en casa. La llevará a la cama y encontrará el teléfono del médico. Liam, Mali, por fin habéis vuelto. He estado llorando a mares. Estoy tan triste. La anciana madre entró desde el patio de su lado de la casa, sacudiendo mucho la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. ¿Qué le pasa? Mali, con voz ronca, apenas pudo pronunciar estas sencillas palabras. Desvió la mirada hacia su marido. Sus ojos se lo decían todo mejor que cualquier palabra. Aulló como un lobo. William. Lo sabía, sabía que nunca debí dejarlo. Lo sabía. De la pena, ella hizo otra pestilencia. Liam, con gran dificultad, cogió a su esposa, la sostuvo con un agarre de hierro, gritando a su madre. ¿Una ambulancia? ¿Llamada una ambulancia? Así fue como terminó en la clínica Emmanuel por segunda vez. Y ahora estaba mucho peor. Los médicos tardaron mucho en estabilizar su estado. La histeria continuaba. En cuanto redujo la medicación. 6 meses después de comenzar su vida juntos, esta nueva pesadilla continuaba. Liam se llevó a casa solo una sombra de la antigua Mali. Ahora se pasaba el día sentada con la mirada fija en un punto o deambulaba por el patio profundamente pensativa. Pero al menos ya no entraba en cólera y culpaba a Liam y a todos los demás, suegra, abuela, médicos, de la muerte de su hijo. Podía estar de pie durante 3 horas, dibujando patrones en el tronco de un manzano con la mano, murmurando en voz baja. Y Liam cambió. Perdió mucho peso, parecía como si hubiera envejecido 10 años. Pero la vida continuó. Teníamos que trabajar, seguir adelante. La casa estaba ahora silenciosa, oscura, incómoda. Había 2 turnos, 2 cuidadores con Mali las 24 horas del día. La madre de Liam estaba a su lado llorando y rezando en silencio. Él mismo pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina. Llegaba a casa a medianoche. Preguntaba a las enfermeras cómo le había ido el día y se iba directamente a su habitación. Pero una mañana, Mali se despertó inusualmente animada, comió bien, sonrió y preguntó por Liam. ¿Quieres que venga?, le preguntó la enfermera. Sí, que venga. Mali asintió. Quiero decirle algo. Cuando el preocupado Liam entró en la casa, ella misma salió corriendo a su encuentro, sonriente, radiante y feliz. Liam, ¿dónde te metes? Ven aquí. Tenemos que hablar. Ya sabes, amor. Comenzó ella mientras se dirigían a la sala de estar. Hoy he soñado con William. Sí, como si estuviera vivo. No, no te preocupes. Ella levantó la mano en un gesto de advertencia. Ahora me doy cuenta perfectamente de que ya no está con nosotros. Pero era tan feliz, tan real, ¿sabes? Y sobre todo, caminaba y hablaba como un niño normal. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que donde está ahora, es feliz, y eso significa que yo soy feliz. ¿Verdad, cariño?, preguntó Liam mirándola a los ojos. Estaba sorprendido y complacido por la reacción de su esposa. ¿De verdad, Liam?, respondió Mali con firmeza. Quiero limpiarme y seguir con mi vida. Dile a esos cuidadores que se vayan de nuestra casa. Ya estoy bien y no quiero ver a ningún extraño por aquí. Muy bien, aceptó Liam. Llevó a las 2 mujeres a otra habitación y les pidió que descansaran un rato. Que se tomaran un respiro. Ya veremos. Les dijo. ¿Cómo irán las cosas? Yo que tú no me fiaría de un cambio tan repentino. Dijo el mayor de ellos. Créeme, estos pacientes pueden ser muy astutos a veces. Si quiero su opinión, me aseguraré de pedírsela. Liam le respondió bruscamente. Recordaba muy bien lo bien que había funcionado el tratamiento la última vez. ¿Por qué no iba a ocurrir lo mismo ahora? Después de todo, había pasado tanto tiempo.
Mali se había arreglado mucho. Fue al salón de belleza, se hizo un nuevo peinado, fue de compras, se compró algunas cositas y un hermoso vestido de color claro, e incluso se hizo la manicura y la pedicura. ¿Qué te parezco?, sonrió a su marido. ¿Nada? Muy bien. Eres la más guapa. Se regocijó como un niño. Aquella tarde, la noche e incluso la noche lo pasaron de maravilla. Todo, absolutamente todo parecía igual que antes. Por la mañana, cuando llevó a Liam al trabajo, Mali preparó el desayuno y le dijo que se iba a trabajar al orfanato. Dijo que echaba mucho de menos a sus ángeles de cola. No te quedes hasta muy tarde, o estarás agotado. La besó y se marchó a la oficina completamente feliz. No te preocupes, estaré aquí cuando vuelvas. Le prometió su mujer y se despidió de él con la mano. Realmente estaba aquí, lo estaba y no se marchaba a ningún orfanato. Ella estaba aquí mientras Liam, tranquilizado por su falsa normalidad, estaba en el trabajo. Seguía estando, cuando él volvía a casa. El médico de la morgue, entonces, dijo que todo había sucedido unos 15 minutos antes de que él regresara. Entró en la casa y llamó alegremente. Mali. ¿Dónde estás, cariño? Estoy en casa. Nadie contestó. Entró en el salón y la vio colgada de un lazo, en un gancho de la lámpara de araña. Ella estaba allí. Y sin embargo, ya no estaba. En ese instante, todo había terminado para él. Toda la alegría, toda la tristeza, todo el amor, todo el dolor, toda la vida. No sintió nada más, no recordó nada más, no recordó haber comido, no recordó haber bebido, no recordó lo que había hecho ayer o anteayer. No se había ido de juerga. Había entrado en sí mismo. Y solo una simple acción le ocupaba ahora. Tenía que visitar la tumba de Mali, todos los días, y lo hizo. Con fanática regularidad, llegando a la misma hora al cementerio del pueblo, donde dos placas colgaban de una sencilla cruz de madera, la de su hijo William y la de su esposa Mali. Por eso estaba tan enfadado, por esa estúpida carta que había traído el mensajero. Y luego estaba la conversación que había escuchado sin darse cuenta en el cementerio. Ya era suficiente. Decidió de repente. Basta de este tormento. No la traeré de vuelta del otro lado. Se acabó. Un extraño pensamiento se le ocurrió al mismo tiempo que esta decisión. Tal vez fuera el doctor Emmanuel quien había decidido sacudirle de esta manera. Pero esto era demasiado. Liam se enfadó de nuevo, dio la vuelta bruscamente al coche y no condujo hasta su casa, sino hasta la clínica. Allí le dijeron que el doctor Feldman estaba de vacaciones y que no volvería hasta dentro de 15 días. Entonces ya se había preparado internamente para algún tipo de trabajo activo. Fue a su despacho, donde no había estado desde el día en que murió su mujer. Buenas tardes, Kelly. Saludó a su secretaria, una mujer de unos 50 años. Buenas tardes, Liam. Ella se mostró sorprendida y encantada. ¿Podría pedir a todos los jefes de departamento y a Miranda que vengan a verme, por favor? Claro, Liam, ¿te traigo un café? Sí, por favor. Liam entró en su despacho con nostalgia, lo recorrió con la mirada. Estaba oscuro, polvoriento. Hacía días que no lo limpiaban. Kelly. Volvió a la sala de espera. Que venga una limpiadora para poner orden. Señaló con la cabeza la puerta del despacho. E invita a todos a la sala de conferencias. Esperaré allí. La sala de conferencias estaba más animada. Liam se sentó en la larga mesa pulida, suspiró y miró por la ventana. Cuando se asomó, miró distraídamente a su alrededor y encontró un periódico que alguien había dejado justo delante de él. Estaba al revés, donde imprimen los anuncios cortos y los crucigramas. Eso era, un crucigrama. Al darle la vuelta al impreso, vio en la portada una fotografía grande, casi a toda página, y encima un pie de foto en letras grandes: escándalo en el centro artesanal protestante New Way. Los adolescentes eran víctimas de abusos sexuales por parte de un pastor. Liam arrugó la nariz, molesto. La prensa amarilla. De repente, su atención se centró en un rostro que aparecía en una fotografía común.
Entre los varios sectarios que aparecían en la foto, reconoció de repente a Mali. Cuando llegó el personal de la sala de conferencias, Liam ya estaba acelerando por la autopista, alejándose de la ciudad, hacia el estado vecino donde se encontraba el New Way Artel. Cuando llegó, saltó literalmente del coche e irrumpió por la puerta de la pequeña estructura, que estaba situada al principio de una enorme zona vallada y alta. La sala de la entrada estaba llena de gente, en su mayoría policías y periodistas. ¿A dónde va?, le detuvo uno de los policías. No puede entrar aquí. Aquí se están llevando a cabo investigaciones. Mi mujer está aquí, gritó Liam. Tengo que llevármela. A los sectarios, si te refieres a eso, se los han llevado a todos de aquí. Se lo explicaron. Están en esta dirección. Es un antiguo orfanato. Están siendo tratados allí y buscan a sus familiares. No hizo caso, cogió un papel con la dirección y salió volando del edificio. Dio un largo rodeo por la ciudad desconocida, buscando la casa correcta, y finalmente llegó. ¿Es aquí donde están los excultistas? Sí, ¿eres pariente? Venga conmigo. Una mujer vestida de enfermera lo condujo al interior. Aquí tenemos pabellones, aquí están los que no pueden andar o están drogados después del síndrome de abstinencia. La mayoría estaban drogados. Y allí, hizo un gesto con la mano. Justo al final del pasillo está la cantina y una gran sala, mira también. Liam salió corriendo, mirando las caras, girando a cada paciente postrado en la cama, sin esperar un parecido. La mujer de la fotografía tenía el pelo corto y oscuro. Pero sin duda era el rostro de Mali. La búsqueda le llevó mucho tiempo. Otra hermana llegó y empezó a ayudarle, llamando a las personas por su nombre, hablándole de ellas, dándole detalles. Y entonces Liam tuvo una epifanía. Sacó una foto de Mali de su chaqueta. Mírela, por favor, ¿la reconoce? Sí. La hermana asintió. Es Agnes. Así es como se hace llamar. Vamos, probablemente esté en el vestíbulo. Bien. Ahí está. ¿Mali? Liam no se lo podía creer, tocó el hombro de la mujer que estaba sentada de espaldas a ellos junto a la ventana. Ella se dio la vuelta y él casi se cae de pie. Era, en efecto, su esposa. Emmanuel Feldman estaba sentado en su despacho, cómodamente recostado en un sillón. Frente a él estaba su íntimo amigo y colega, que había venido a consultar a un paciente poco común. Sí, su caso es ciertamente interesante, le dijo Feldman. Pero sabes, Robert, yo también tengo una historia que contar. Hay una historia que salió hace poco. Salió en todos los periódicos, como suele decirse, pero solo unos pocos conocen la verdadera situación. Y le contó a su amigo la historia de la paciente Mali, desde el día en que acudió por primera vez a su clínica hasta el día en que supuestamente murió. Sí, así es, imaginaria. ¿Puedes imaginarlo, Robert? Su marido la sacó de la soga él mismo. Tenía el corazón roto. ¿Quién hubiera pensado que era solo una elaborada puesta en escena? Resultó que su antiguo amante se enteró años después de la tragedia con su hijo. La había estado siguiendo, y el día que ella se lanzó, él también estaba en el vecindario, vio salir a su marido, entró en la casa, la retorció, la drogó, la puso en un lazo justo antes de que él llegara, pero ató la cuerda para que no le hiciera mucho daño. Pero parecía realmente muerta. Fingió un paro respiratorio. ¿Sabes que eso es posible, no? ¿Cómo? ¿Lo hizo? Fue un estafador inteligente. Un David Copperfield criminal de verdad. Solía ser banquero, pero luego su negocio quebró y creó esta infame secta, que fue cerrada recientemente. Se olvidó de sí mismo, se creyó Dios y cruzó la línea. Se convirtió en un monstruo. Así que, cuando la mató de esa manera, se las arregló con los camilleros de la morgue, y el cuerpo fue reemplazado por una chica muerta de su secta. Y se llevó a su víctima a su guarida, a esta nueva forma de vida. No necesitaba drogas para mantenerse allí, ya estaba completamente fuera de sí después de perder a su hijo. De buena gana, se podría decir, aceptó las reglas del nuevo juego. Se adaptó allí, se hacía llamar Agnes, pero un día consiguió escribir y enviar una carta a su marido.
Ahí empezó todo, en realidad. Al parecer, inconscientemente, ella sentía que no estaba en su vida normal. ¿Me entiendes, verdad, Robert? Oh, sí. Mi colega estuvo de acuerdo. Apenas estamos empezando a comprender los misterios de nuestro subconsciente. De qué manera tan extraña teje a veces la vida sus hilos, y nosotros como tontas polillas volamos hacia la falsa luz de un farol lejano, sin darnos cuenta de estos obstáculos invisibles. Pero a menudo nos enredamos irremediablemente en ellos, rompiendo nuestras alas, destruyendo nuestras vidas. Unos años más tarde, cuando toda su antigua vida se había desvanecido un poco y ya habían empezado de nuevo, Mali y Liam estaban sentados en el porche de su gran casa y acunaban a sus gemelos recién nacidos, un niño llamado Vanye y una niña llamada Mila. Liam estaba tan preocupada de que pudiera volver a ocurrir. Gracias por convencerme de dar a luz a estos adorables bebés. Estoy feliz, mi amor. Estoy tan feliz. ¿Nunca nos molestarán, me lo prometes? Liam asintió con la cabeza. Su Mali estaba ahora a salvo de cualquier cosa que pudiera hacerle daño. Lo había conseguido. La había liberado y la había devuelto a la vida.